Mi esposo me engañó con mi mejor amiga mientras yo pagaba sus medicamentos. Luego tomé la venganza más cruel. Mi estómago siempre da ese estúpido y lento vuelco cada vez que la vida decide reiniciarse conmigo, y esa noche sentí como si intentara salirse por mi garganta mientras estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, mirando un correo electrónico del hospital con números que ni siquiera quería leer bien. Tenía los codos sobre la mesa, una mano en mi cabello, y la otra sosteniendo todavía una pluma sobre una lista de compras a medio terminar. Y mi esposo estaba en la recámara al final del pasillo tosiendo de nuevo, de esa manera que sonaba como si viniera de algún lugar demasiado profundo. La luz del techo zumbaba como si estuviera molesta conmigo. El fregadero estaba lleno de trastes y mi celular seguía iluminándose con recordatorios que ya había pospuesto 3 veces. Recuerdo haber pensado, con mucha claridad, que daría cualquier cosa para que mi mayor problema fuera algo tonto como un pago atrasado de la tarjeta de crédito, y no lo que sea que este correo electrónico estaba a punto de hacer real. Por cierto, me llamo Kendra y soy enfermera, lo cual es gracioso si lo piensas, porque paso todo el día cuidando a otras personas y luego llego a casa aterrorizada de estarle fallando de alguna manera a la única persona que prometí cuidar para siempre. Vivimos en un departamento pequeño en una ciudad bastante promedio en los Estados Unidos, nada lujoso, solo el tipo de lugar donde conoces el sonido del carro de tu vecino y puedes escuchar a la gente discutiendo a través de las paredes si gritan lo suficientemente fuerte. Mi esposo y yo nos casamos jóvenes, recién salidos de la escuela, pensando que el amor y el trabajo duro iban a ser suficientes para mantenernos a flote. Luego, sus pulmones decidieron traicionarlo a mediados de sus 20s, y todo cambió. El diagnóstico llegó después de meses de síntomas raros que ambos intentamos fingir que eran alergias o un resfriado necio. Se quedaba sin aliento subiendo las escaleras. Luego empezó a despertarse en medio de la noche tosiendo tan fuerte que agarraba las sábanas como si se preparara para un impacto. Lo presioné para que viera a un especialista, porque eso es lo que hago en el trabajo todo el tiempo. Molesto a la gente para que se cuide. Cuando el especialista ordenó pruebas y luego más pruebas y luego nos llamó de nuevo al consultorio con esa cara seria que ponen los doctores cuando están a punto de decir algo que realmente no quieres escuchar, mi estómago dio ese mismo vuelco. Las palabras salieron en pedazos. Enfermedad pulmonar rara, progresiva, opciones de tratamiento, costos. Teníamos un plan de salud a corto plazo, del tipo que consigues cuando estás entre coberturas reales y te dices a ti mismo que es mejor que nada. Yo trabajaba por día en una clínica pequeña que no ofrecía prestaciones, así que tuvimos que comprar nuestra propia cobertura, y la de corto plazo era todo lo que podíamos pagar en ese momento. Al parecer, solo era mejor que nada si nunca te enfermabas de verdad. El plan no cubría condiciones preexistentes, que es una bonita forma corporativa de decir, oye, si ya tienes esto, no lo vamos a tocar. Los tratamientos que recomendó el especialista eran del tipo que vienen con etiquetas de precio tan altas que ni siquiera parecen números reales. Incluso con nuestros padres ayudando donde podían, las facturas empezaron a apilarse como una horrible torre de papel en la esquina de mi mente. Abrí el correo electrónico porque evitarlo no iba a hacer que los cargos desaparecieran. El nuevo estado de cuenta era peor de lo que esperaba. Me senté ahí haciendo las cuentas en mi cabeza, lo cual nunca es tan bueno como cuando realmente lo escribo, pero ya podía sentir el pánico subiendo. Mi sueldo como enfermera cubría nuestra renta y lo básico, pero esto era otra cosa. Esto eran varias vidas de horas extra. Escuché a mi esposo toser de nuevo y murmurar algo en voz baja, probablemente disculpándose por despertarme aunque yo no estaba dormida. Tenía 24 años y ya caminaba como si cada respiración fuera una negociación. Hice lo que siempre hago cuando mi cerebro empieza a dar vueltas. Abrí mi laptop y empecé a buscar. Mejores trabajos, mayor paga, diferentes estados, contratos de viaje. Encontré un contrato temporal de enfermería en otro estado que pagaba casi el doble de lo que yo ganaba. Más prestaciones que parecían un plan de adultos de verdad. Se sentía de locos siquiera considerar dejarlo, aunque fuera por unos meses. Pero la alternativa era verlo enfermarse más mientras nos ahogábamos en deudas. Recuerdo llamar a mi madre y a mi padre y exponerlo todo, mi voz demasiado rápida, mis palabras tropezando unas con otras. Escucharon, hicieron 1 millón de preguntas prácticas, y luego mi padre hizo esa larga exhalación que siempre hace antes de aceptar algo grande. Si este contrato realmente paga tanto y da una cobertura decente, dijo, entonces tal vez esto es exactamente lo que tienes que hacer ahora mismo. No lo estás abandonando. Estás tratando de mantenerlo con vida. Mi madre estuvo de acuerdo, lo cual me sorprendió más, porque ella es la emocional, la que llora con los comerciales,
pero estaba extrañamente firme esa noche. Dijo que ella y mi padre ayudarían en lo que pudieran, y luego sugirió algo en lo que yo había evitado siquiera pensar. Habla con tu amiga, dijo. Sabes que dejaría todo para ayudar. Prácticamente vivía aquí cuando estabas en la prepa. Lo quiere como a un familiar. Mi mejor amiga había sido parte de mi vida desde que éramos adolescentes. Había estado en nuestra boda, obviamente, en primera fila, llorando más fuerte que mi madre, cosa por la que todavía la molestábamos. Todavía estaba en la escuela, tratando de terminar su carrera, pero vivía en la misma ciudad que nosotros, y había estado muy presente desde que mi esposo se enfermó. Ella era la que se sentaba con él en el hospital cuando yo tenía que ir a trabajar, la que organizaba su horario de medicamentos en una tabla codificada por colores como si estuviera haciendo un proyecto escolar. Se sentía natural apoyarme en ella, aunque una parte de mí odiaba necesitar hacerlo. Cuando la llamé y le expliqué lo del contrato, hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga como para pensar que me iba a decir que estaba loca. En cambio, dijo, definitivamente deberías tomarlo. Yo puedo manejar las cosas aquí. Honestamente, quiero ayudar. Odio sentirme inútil viéndolo luchar así. Sonaba tan sincera que me sentí culpable incluso por ese pequeño destello de alivio. Se ofreció a quedarse en nuestro lugar tanto como fuera necesario. Dijo que sus padres entenderían que estaba ayudando a la familia. Se ofreció a gestionar sus citas, llevar el control de cada pastilla, asegurarse de que comiera cuando se suponía que debía hacerlo. Sé lo ridículo que va a sonar esto en retrospectiva, pero en ese momento se sintió como una bendición, como si el universo realmente nos estuviera dando una puerta en lugar de puras paredes de ladrillo. Lo platiqué con mi esposo. Trató de discutir al principio, diciendo que no quería que yo desarraigara mi vida, que algo saldría. Luego repasamos las facturas juntos, y la realidad hizo lo que la realidad siempre hace. Admitió que el dinero extra y la cobertura de salud real podrían cambiarlo todo. Dijo que confiaba completamente en mi mejor amiga. Hizo esa pequeña broma sobre cómo, entre las dos, lo mandarían y obligarían a seguir vivo aunque él intentara no hacerlo. Pasamos las siguientes semanas en este extraño borrón de planificación y emociones. Me entrevistaron para el contrato, firmé papeles, llené formularios para el nuevo plan de salud que cubriría a los cónyuges. Lo agregué como dependiente y traté de no llorar en la oficina de recursos humanos cuando la mujer me felicitó por tomar una decisión inteligente para mi familia. Empecé a hacer listas de todo lo que mi mejor amiga necesitaría saber, aunque ella ya sabía la mayor parte. Organicé las pastillas en cajitas etiquetadas por día y hora, no porque ella no pudiera hacerlo, sino porque necesitaba sentir que todavía tenía el control de algo. La noche antes de irme, nos sentamos en el sofá y fingimos ver algún programa mientras en realidad solo mirábamos la pantalla y pensábamos en todo lo demás. Mi mejor amiga ya había movido algunas de sus cosas a la recámara de huéspedes. Mis padres habían dejado comida y cobijas y 100 consejos. Me acurruqué junto a mi esposo, escuchando su respiración, sintiendo cada subida y bajada irregular como si fuera mi propio pecho el que lo hiciera. Vamos a superar esto, dije, como una de las enfermeras con las que trabajo tranquilizando a un paciente, excepto que esta era mi vida y no un turno. Él besó mi frente y dijo, ve a salvar nuestras vidas. ¿Está bien? Si hubiera sabido lo que iban a hacer mientras yo no estaba, no sé si me hubiera quedado o si hubiera quemado todo el lugar antes de irme. En ese momento, solo los abracé a ambos y me dije a mí misma que así se veía el amor cuando eres adulto. Se veía como dejar a la persona que amas con alguien en quien confías para poder ir a ganar suficiente dinero para mantenerlo con vida. El nuevo trabajo se sintió como entrar en otra versión de mí misma. Nueva ciudad, nuevo departamento con muebles que no combinaban, nuevo hospital con sus propios olores, rutinas y chismes. Trabajaba turnos largos, a veces dobles cuando me rogaban, porque la paga era buena y las horas extra eran mejores. El plan del empleador era sólido. Llené los formularios para agregarlo como dependiente, y prácticamente lloré cuando la tarjeta llegó por correo con nuestros 2 nombres en ella. La guardé en mi cartera como un amuleto. Cada 2 semanas, cuando llegaba mi cheque, me sentaba y lo dividía automáticamente. La mitad iba a nuestra cuenta conjunta en casa, la que siempre habíamos usado para pagar la renta y las facturas. La mitad se quedaba conmigo para poder cubrir mi renta, comida y cualquier gasto aleatorio que surgiera. Veía cómo se pagaban las facturas del hospital desde esa cuenta conjunta. Veía los números moverse. Dolía cada vez, pero también era este recordatorio constante de que estaba haciendo algo, de que irme no había sido solo un impulso egoísta. Mi mejor amiga enviaba actualizaciones constantemente al principio, fotos de él en el sofá con su oxígeno, sonriendo de esa manera cansada que tenía.
videos cortos de sus bromas ridículas, pequeños mensajes sobre cómo estaba tolerando un nuevo medicamento o cómo fue la cita con el especialista. Me mantenía cuerda. Hacía que las noches sola en mi nuevo lugar se sintieran menos como abandono y más como trabajo en equipo. Con el tiempo los mensajes se volvieron un poco menos frecuentes, pero eso tenía sentido. La gente se ocupa. Ella estaba equilibrando su cuidado y sus clases. Yo trabajaba cada turno que me daban. Cuando sí enviaba mensajes, a menudo era tarde en la noche, diciendo que estaba agotada pero bien, que él había tenido un día difícil, que se estaba preocupando más por él. Empezó a quejarse de que tal vez tendría que pausar la escuela por un semestre porque el horario era imposible. Le dije que pagaría lo que necesitara, como si eso fuera algo normal para decirle a tu amiga que estaba cuidando a tu esposo enfermo. Casi al mismo tiempo, mi esposo comenzó a pedir el dinero más temprano cada mes. Llamaba o enviaba mensajes de texto y decía que había habido alguna factura sorpresa, alguna prueba urgente, algo que no podía esperar hasta el fin de semana. Un escáner se reprogramó. Se estaba probando un nuevo medicamento. El hospital quería el pago antes de programar otro procedimiento. Siempre sonaba urgente, y cada vez que pedía, yo transfería el dinero más rápido. Dejé incluso de pensar en ello como mi salario. Era solo dinero del hospital. Guardaba cada recibo en una carpeta, simplemente porque eso es lo que hacen las enfermeras. Documentamos. Hablábamos por teléfono constantemente, al menos al principio. Llamadas tarde en la noche cuando salía de un turno para escuchar su voz. Llamadas matutinas en mis días libres mientras él tomaba café, y yo trataba de fingir que las cortinas estilo motel eran las mismas que las cortinas de casa. Siempre sonaba cansado pero agradecido. Me llamó su heroína más de una vez. Eso me mantenía en marcha. Hubo pequeñas cosas que puedo ver ahora que no encajaban. La forma en que mi mejor amiga a veces contestaba el teléfono desde nuestra recámara, en lugar de la sala, y luego se reía restándole importancia. La forma en que mi esposo mencionaba chistes internos que tenían sobre algún programa que estaban viendo juntos, y luego lo pasaba por alto cuando yo hacía preguntas. La forma en que ella empezó a llamarlo nuestro paciente de una manera extraña, medio en broma, y luego se corregía demasiado rápido. En ese momento, archivé todo eso bajo estrés y la intimidad que proviene de cuidar a alguien. Cuando estás enfermo, y alguien te está bañando y dándote pastillas y ayudándote a ir al baño, los límites se desdibujan. Lo sé. Lo he visto. Se suponía que el contrato era por un año, pero después de varios meses me di cuenta de que tenía suficiente ahorrado para tomar un breve descanso e ir a casa para una visita sorpresa, sin destruir todo lo que había construido. Quería verlo en persona, estar en mi propio departamento, oler nuestro estúpido sofá viejo, abrazar a mis padres sin una pantalla entre nosotros. No le dije que iba porque pensé que sería lindo y romántico. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Reservé el boleto. Arreglé mis turnos para darme unos días libres y le dije a mi gerente que iba a casa por una visita familiar. Le envié un mensaje a mis padres diciéndoles que iba, pero les rogué que no le dijeran nada a mi esposo ni a mi amiga. Quería ese momento de reunión estilo película donde yo entraría y él se sorprendería y lloraríamos y todo se sentiría menos como un simulacro de supervivencia y más como un matrimonio real de nuevo. El vuelo de regreso se sintió más largo de lo que realmente fue. Pasé la mayor parte imaginando su cara cuando me viera, imaginándonos acurrucados en nuestra cama, respirando el mismo aire de nuevo. Cuando el avión aterrizó, mis manos temblaban. Tomé un taxi directo a nuestro edificio, con el corazón martillando en mi pecho, aferrando mi maleta de mano como un escudo. Todavía tenía mis llaves. Tenía esta tonta idea romántica de abrir la puerta en silencio y entrar como en algún video cursi de sorpresas en internet. Metí mi llave en la cerradura y la giré lentamente. La puerta se abrió fácilmente. La sala se veía igual a primera vista. Cobijas en el sofá, frascos de recetas en la mesa de centro. Entré. Cerré la puerta detrás de mí tan silenciosamente como pude. Dejé mi maleta junto a la pared y me dirigí hacia el pasillo. Escuché el sonido bajo de una televisión desde la recámara y algo que sonaba como risas. Cuando empujé la puerta de la recámara para abrirla, nada en mi cuerpo estaba listo para lo que vi. Aunque si me contaras esta historia sobre otra persona, probablemente diría, claro, ¿qué esperabas? Él estaba recargado contra las almohadas, sin camisa, con el tubo de oxígeno rodeando sus orejas. Ella estaba junto a él bajo las cobijas, también claramente sin ropa. Su ropa estaba esparcida en la silla donde yo solía poner mi pijama. Estaban enredados el uno con el otro de esta manera familiar que hizo que se me erizara la piel. Por un segundo, ninguno de los dos me notó.
porque se miraban el uno al otro como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Entonces mi mejor amiga giró la cabeza. Me vio parada allí en la puerta con mi cabello todavía desordenado por el viaje y mis ojos abiertos de par en par, y todo se congeló. No recuerdo haber soltado mi bolsa, pero debí haberlo hecho, porque más tarde estaba en el suelo. Solo recuerdo este sonido saliendo de mí que no se sentía como mi voz, más como algún sonido animal. ¿Qué demonios es esto?, dije. Creo que grité, pero en mi memoria suena extrañamente tranquilo, como la calma justo antes de una tormenta que te arranca el techo. Los ojos de mi esposo se hicieron enormes. Trató de sentarse más. Empezó a toser. Agarró la cobija. Mi mejor amiga se apresuró, subiéndose la sábana hasta el pecho como si eso fuera a hacer esto menos horrible. Por un segundo, nadie habló, lo cual es una locura, porque había 1.000.000 de cosas que decir. Entré completamente a la habitación y golpeé mi mano contra el interruptor de la luz, inundando todo con brillo. No más sombras. No más fingir que esto podía ser un malentendido. Mi mejor amiga fue la primera en formar palabras realmente. «Kendra, escucha», dijo, y su voz tenía este tono de súplica que me hacía querer lanzar algo. «Iba a decírtelo. Te lo juro. Solo estábamos tratando de encontrar la manera correcta de...» «¿La manera correcta de qué?», interrumpí. «¿De revolcarte con mi esposo en mi cama mientras estoy fuera del estado trabajando dobles turnos para pagar sus facturas del hospital?» Él trató de hablar entonces, resoplando y tosiendo entre sílabas. «No es lo que parece», empezó, lo cual sigue siendo la cosa más tonta que alguien me ha dicho, considerando que era exactamente lo que parecía. Ella puso una mano en su brazo como si lo estuviera protegiendo de mí, y luego me miró directamente con esta extraña mezcla de culpa y desafío. «Estoy embarazada», dijo, y por alguna razón la habitación se quedó aún más callada, como si el sonido mismo decidiera que era demasiado incómodo quedarse. La miré fijamente. Esperé a que dijera que estaba bromeando, esperando que apareciera alguien con una cámara y gritara sorpresa, porque seguramente no acababa de volar a casa temprano para descubrir que mi mejor amiga estaba embarazada de mi esposo enfermo en mi propia cama mientras mi dinero pagaba todo. Pero ella siguió hablando. «No planeamos esto», dijo. «Simplemente sucedió. Hemos estado pasando tanto tiempo juntos, y nos dimos cuenta de que lo que sentimos es diferente. Nos amamos. Realmente nos amamos. Y con todo lo que él está pasando, merece ser feliz». Me reí. De verdad me reí. Este sonido áspero y roto que me lastimó la garganta. «Él merece ser feliz», repetí. «También merece que yo siga transfiriendo mi sueldo como su patrocinadora personal, mientras ustedes dos juegan a la casita en mi hogar». Mi esposo trató de balancear sus piernas por el lado de la cama como si fuera a levantarse y venir hacia mí, pero estaba respirando demasiado fuerte. Se veía pálido, las sombras azules bajo sus ojos aún más oscuras que antes. Parte de mi cerebro, la parte de enfermera, registró que su nivel de oxígeno probablemente estaba bajando. Al resto de mi cerebro no le importó. «Íbamos a hablar contigo», dijo entre toses. «Íbamos a averiguar cómo hacer esto de una manera que no te lastimara tanto». «Vas muy bien hasta ahora», dije. Podía sentir mis manos temblando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Déjame adivinar. Esperaban que yo siguiera enviando dinero porque soy tan compasiva y tan responsable y tengo tanto miedo de que te mueras que nunca acabaría con su pequeño arreglo». «Estás exagerando», espetó mi mejor amiga entonces, y ese fue el momento en que algo en mí también se rompió. «Nadie está tratando de usarte. Tú querías ayudarlo. Lo amas. Todos lo amamos. Piensa en lo que es mejor para él, no en tu orgullo». La habitación se inclinó. «Mi orgullo», dije lentamente. «Mi orgullo. Dejé mi hogar, mi trabajo, mi vida para ir a trabajar a otro lugar para poder conseguirle un plan de salud real. Envío la mitad de mi sueldo a esta cuenta cada mes. Confié en ti para cuidarlo y decidiste que eso incluía acostarte con él y embarazarte. ¿Y quieres hablarme de orgullo?». Ella abrió la boca como si fuera a discutir. Luego la cerró de nuevo. Mi esposo empezó a llorar, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Extendió una mano hacia mí y dijo mi nombre como si fuera una oración. «No», dije. «No digas mi nombre». Mi voz sonaba plana incluso para mí. Algo en mí se quedó muy quieto. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Y se merecen cada una de las consecuencias que vienen. No recuerdo haber salido de la recámara. Un segundo estaba ahí. Al siguiente estaba en la sala agarrando mi maleta y mis llaves con manos que no sentía mías. Lo escuché llamando mi nombre. Tosiendo, la escuché a ella diciendo algo sobre que el estrés era malo para su condición,
que necesitaba calmarme o lo mataría. Esa última parte en realidad me hizo reír de nuevo. Aparentemente todo era mi culpa ahora, incluido el aire en sus pulmones. Salí. Cerré la puerta de un portazo tan fuerte que un marco de fotos se cayó de la pared. Bajé las escaleras tan rápido como pude, esperando medio que uno de ellos me persiguiera, pero nadie lo hizo. Mi carro estaba justo donde lo había dejado meses atrás, luciendo polvoriento y familiar. Me subí, con las manos temblando en el volante, y simplemente me senté ahí por un minuto mirando el edificio como si tal vez los últimos 10 minutos hubieran sido una alucinación. Entonces mi celular vibró. Los mensajes empezaron a llegar. Él, ella, ambos. Variaciones de cálmate y estás exagerando y no puedes irte así, y piensa en su salud y necesitamos hablar como adultos. Uno de ellos de hecho escribió que yo estaba siendo egoísta. Apagué el teléfono, encendí el motor y conduje a casa de mis padres en piloto automático, parpadeando para contener las lágrimas tan fuerte que mi visión se nubló más de una vez. Casi me pasó un semáforo en rojo porque no podía dejar de repetir esa escena de la recámara en mi cabeza. Cuando me estacioné en la entrada de mis padres, mi madre ya estaba en la puerta, como si hubiera sentido algo. Apenas logré entrar antes de empezar a sollozar. Les conté todo, cada detalle, cada palabra, el embarazo, los discursos sobre el amor, la exigencia de que siguiera pagando. La cara de mi padre pasó de preocupada a furiosa en unos 5 segundos. Mi madre seguía diciendo, no, 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 como si al decirlo suficientes veces deshiciera la realidad. No me dijeron que me calmara. No me dijeron que perdonara. Mi madre fue directo a la cocina a hacer té porque eso es lo que hace cuando el mundo se desmorona. Y mi padre sacó su vieja libreta donde anota cada número de teléfono importante y dijo, vamos a hablar con un abogado. Lo dijo como algunas personas dicen, vamos a la iglesia, como si fuera el único paso lógico después de que la fe se rompe. Dormí en mi vieja habitación esa noche, en una cama que se sentía más pequeña de lo que recordaba. Mi celular seguía vibrando en la mesa de noche, iluminándose con llamadas y mensajes que ignoré. Me desperté por la mañana con dolor de cabeza y ese horrible segundo de olvidar dónde estás antes de que los recuerdos regresen de golpe. Mi padre me dio café y luego me llevó a un despacho de abogados que había buscado temprano esa mañana. El abogado estaba tranquilo de esa manera profesional. Tomó notas mientras yo explicaba, hizo preguntas sobre nuestras finanzas, sobre el plan de salud, sobre la cuenta conjunta. Cuando le conté sobre haberlos encontrado, sobre el embarazo, sobre los mensajes diciéndome que todavía necesitaba pagar porque él estaba enfermo, la expresión del abogado no cambió mucho, pero su pluma se movió más rápido. En este estado, dijo, hay un periodo de espera para el divorcio. Aproximadamente un par de meses. Podemos presentar la demanda ahora e iniciar el proceso. Lo principal que necesitamos hacer es separar sus finanzas inmediatamente y asegurarnos de que no seas responsable de ninguna deuda nueva que él adquiera. El plan de salud a través de tu nuevo empleador complica un poco las cosas, pero no de una manera que no se pueda manejar. Sugirió que cerrara la cuenta conjunta o al menos quitara mis depósitos directos, abriera una cuenta separada solo a mi nombre y dejara de pagar cualquier cosa que no fuera claramente mi responsabilidad. Dijo palabras como bienes conyugales y responsabilidad y división equitativa. Asentí como si entendiera, pero honestamente todo lo que escuché fue, no tienes que seguir siendo su banco. ¿Qué pasa con sus facturas médicas? Pregunté. Están a nombre de ambos. Dijo que tendríamos que revisarlas una por una, clasificar lo que se debía desde antes de que yo presentara la demanda y lo que viene después. Me aseguró que no era automáticamente responsable de cada elección que él hiciera solo porque estamos casados. No le creí del todo, pero quería hacerlo. Salí de su oficina con una carpeta llena de papeles y una lista de cosas por hacer. Cerrar la cuenta conjunta, hablar con mi empleador sobre el plan de salud y qué pasa ahora que estoy de regreso en este estado. Dejar de enviar dinero. No firmar nada de mi esposo sin que el abogado lo vea primero. Se sintió como órdenes de marcha para una guerra que no sabía que pelearía. Cuando revisé la cuenta conjunta en línea desde la mesa de la cocina de mis padres, se me cayó el corazón. Había retiros que no tenían nada que ver con hospitales o farmacias. Restaurantes. Una tienda de bebés lujosa. Alguna suscripción que no reconocí que sonaba sospechosamente como si involucrara planificación de bebés. Deslicé y deslicé la pantalla, sintiendo que mi cara se calentaba. Imprimí los estados de cuenta y los puse en la carpeta del abogado. Mi abogado ni siquiera necesitó amenazarlo con eso. Solo saber que esos cargos podían ser arrastrados a la luz del día fue suficiente.
Luego llamé a mi gerente en el hospital en el otro estado y les dije que necesitaba terminar el contrato antes de tiempo por razones familiares. Fueron sorprendentemente comprensivos. Perdí el plan de salud del empleador, obviamente, pero el abogado dijo que eso en realidad podría funcionar a mi favor de algunas maneras, porque significaba que ya no estaba proporcionando una cobertura que pudieran usar para hacerme sentir culpable y mantenerla. La cobertura de continuación habría costado más de lo que podía pagar de todos modos, y el abogado dijo que cortar ese lazo era en realidad estratégico. Me quedé con mis padres. Mi madre hacía demasiada comida. Mi padre me miraba como si fuera a desaparecer. Me sentía vacía, como si alguien me hubiera sacado las entrañas y se hubiera olvidado de volver a llenarlas. Ellos todavía pensaban que yo tenía ese trabajo fuera del estado y esa tarjeta de seguro en mi cartera. No tardaron mucho mis suegros en aparecer. Tocaron la puerta de mis padres una tarde como si vinieran a tomar café. Mi madre miró por la mirilla y suspiró antes de abrir. Empezaron suaves, por supuesto. Mi suegra me abrazó como si no hubiera criado al hombre que acababa de volar mi vida en pedazos. Mi suegro hizo esa triste inclinación de cabeza que hace la gente cuando está a punto de pedirte que te sacrifiques por alguien más. Dijeron que sentían mucho lo que había pasado entre mi esposo y yo, que no aprobaban el engaño, pero que teníamos que pensar en el panorama completo. El panorama completo, repetí. Te refieres a su salud. Lo sé. Asintieron ansiosamente. No está bien, dijo mi suegra, como si de alguna manera me hubiera perdido esa parte. El estrés es muy malo para su condición. Toda esta situación lo ha puesto peor. Te ama, ¿sabes? Solo cometió un error. Un error, dije, tratando de no reírme de nuevo. Ha estado teniendo una relación continua con mi mejor amiga en mi casa mientras yo envío dinero desde otro estado. Ella está embarazada. Eso no es un error. Es una segunda vida. Intercambiaron una mirada, como si yo estuviera siendo irrazonable. Luego mi suegro se aclaró la garganta y dijo, esperábamos poder hablar de una solución práctica. Tal vez un arreglo donde legalmente sigan casados para que él pueda permanecer en tu plan de salud, y tú acuerdes una cantidad de apoyo financiero cada mes, a cambio de algunas concesiones por su parte. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaban sugiriendo. Quieren que lo mantenga como dependiente y le envíe dinero, mientras él juega a la casita con ella, dije lentamente. Quieren que sea su patrocinadora para que pueda criar a un hijo con la mujer con la que me engañó. Se veían incómodos, pero no lo negaron. Mi suegra incluso intentó disfrazarlo con lenguaje religioso sobre los votos en la enfermedad y en la salud, sobre el perdón, sobre hacer lo correcto. Luego fue un paso más allá y dijo la parte más fea en voz alta. Podrías hablar con ella, dijo. Podrías sugerirle que considere otras opciones. Dada su condición, podría ser mejor si ella no continuara con el embarazo. Simplificaría todo. Entonces ustedes dos podrían trabajar en su matrimonio, y él podría concentrarse en mejorar sin ese estrés extra. La miré como si le hubiera salido otra cabeza. ¿De verdad me estás pidiendo que convenza a la mujer que se acostó con mi esposo de terminar su embarazo para que ustedes puedan recuperar su pequeña historia limpia? Dije. ¿Te escuchas a ti misma? Se puso roja. Mi suegro empezó a decir algo sobre proteger a su hijo. Lo interrumpí. Aquí está lo que va a pasar, dije. Estoy solicitando el divorcio. Estoy separando nuestras finanzas. No voy a ser parte de cualquier desastre que hayan creado juntos. Si quieren apoyarlo, apóyenlo. Si quieren apoyarla, apóyenla. Pero no vengan a casa de mis padres a pedirme que me siga matando para pagar por el hombre que decidió que yo era prescindible. Hicieron esa cosa donde la gente pasa de rogar a amenazar en unos 2 minutos. Hablaron de lo malagradecida que era, de cuánto me habían recibido en la familia. Dijeron que todos pensarían mal de mí si dejaba a un hombre enfermo. Mi padre apareció en la puerta, con los brazos cruzados, y les dijo que la conversación había terminado. Se fueron en una nube de decepción, prometiendo orar por mí. Por esa época, los padres de mi ex mejor amiga se pusieron en contacto. Habían sido vecinos de mis padres durante años. Me invitaron a tomar café como lo habían hecho 100 veces cuando éramos niñas. Fui, principalmente porque quería que lo escucharan de mí en lugar de alguna versión retorcida más tarde. No tenían idea de lo que había pasado. Pensaban que su hija solo estaba siendo extra servicial con mi esposo mientras yo trabajaba fuera del estado. Cuando les conté toda la historia, incluido el embarazo, incluido el dinero, se quedaron sentados en shock. Su madre empezó a llorar. Su padre se puso de un extraño tono rojo que nunca le había visto. La llamó frente a mí, puso el teléfono en altavoz y le preguntó directamente qué estaba pasando. Ella entró inmediatamente en modo de negación, diciendo que yo estaba celosa, que estaba inventando cosas porque no podía manejar los cercanos que se habían vuelto mientras yo no estaba,
Cuando él siguió presionando, finalmente admitió que algo estaba pasando, pero trató de culpar de todo a mi esposo, diciendo que él la había seducido, que ella solo estaba tratando de consolarlo, que no era su culpa si se enamoraron. Sus padres le dieron un ultimátum ahí mismo en el altavoz: regresar a casa y ordenar su vida o quedarse con él y perder su apoyo financiero para la escuela. Ella lo eligió a él. Por supuesto que lo hizo. Su madre le colgó, sollozando. Su padre se disculpó conmigo una y otra vez, aunque no era su traición, y dijo que ya no pagarían ninguna de sus facturas. Les agradecí y les dije honestamente que no quería nada de ellos. Solo quería terminar. Desearía que ese hubiera sido el final de sus intentos de arrastrarme de nuevo. No lo fue. Una tarde, miré por la ventana del frente de mis padres y vi a mi esposo parado en la banqueta, apoyado en su oxígeno portátil, viéndose más delgado que nunca. Mi corazón dio ese horrible giro que siempre hace cuando lo veo en ese estado, incluso después de todo. Mi padre se movió para cerrar las cortinas. Lo detuve, porque sabía que si nos escondíamos, se convertiría en una historia dramática más tarde sobre lo cruel que fui. Mi esposo tocó el timbre. Mi padre abrió la puerta, pero no se hizo a un lado. Podía escucharlos desde el pasillo. «Necesito hablar con ella», dijo mi esposo, con la voz ronca. «Ella no quiere hablar contigo», respondió mi padre. Empezó a suplicar, alzando la voz. Dio un paso adelante como si fuera a entrar a la fuerza. «No puedes alejarla de mí», dijo. «Ella es mi esposa. No puede simplemente irse. La gente necesita saber lo que hizo. Me dejó cuando estoy enfermo. Iré a su antiguo trabajo y les diré que abandonó a un hombre enfermo. Publicaré todo en línea. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona es realmente». Sentí algo helado asentarse en mi pecho. Ahí estaba. Las amenazas, la humillación pública. El plan era hacerme quedar como la villana para que cediera y siguiera pagando. Clásico. Salí al pasillo donde podía verme por encima del hombro de mi padre. «¿Quieres hablar conmigo? Habla», dije. Miró más allá de mi padre, con los ojos brillantes. «Kendra», dijo, como si mi nombre se supusiera que deshiciera todo. «Por favor, no puedes hacer esto. Moriré sin ese plan de salud. Moriré sin esos medicamentos. ¿Cómo puedes vivir con eso en tu conciencia? Ya moriste como mi esposo», dije. Y sí, sé que eso fue dramático, pero estaba enojada y agotada. Mataste lo que fuera que era este matrimonio cuando te metiste en la cama con mi amiga y empezaste a planear una familia con ella. No pongas eso sobre mí. Él sacudió la cabeza, respirando más rápido. «No fue tan simple», dijo. «Tenía miedo. Tú no estabas. Ella estaba aquí. Una cosa llevó a la otra, y ahora está embarazada. Y no sé qué hacer. Pero lo único que podría ayudar es si me mantienes en tu plan por un rato más. Solo hasta que averigüe las cosas. 30 días, 60 días, algo. Por favor». Casi me río de la redacción. Averiguar las cosas, como si esto fuera un problema de agenda y no su brújula moral entera girando fuera de control. Cuando terminé el contrato, dije, el plan terminó también. No hay una tarjeta mágica que te puedas quedar. Ya no tengo ese trabajo. Estoy buscando uno nuevo aquí. Me estás pidiendo que haga algo que ni siquiera es posible. Parpadeó, desconcertado. Claramente no había pensado tan lejos. «Podemos encontrar otro plan entonces», dijo. «Eres buena en estas cosas. Puedes resolverlo. Siempre lo haces». Ese fue el momento en que me di cuenta de que para él, yo era menos una pareja y más un recurso. Una solucionadora de problemas. Una estrategia de seguro médico andante. «No», dije. «Terminé de resolver cosas por ti. Habla con tus padres. Habla con tu nueva novia. Habla con una trabajadora social». Terminé. Cerré la puerta. Golpeó durante un rato. Gritó algo más sobre lo cruel que era. Como todos me juzgarían. Mi padre se quedó allí todo el tiempo, con los brazos cruzados, negándose a participar. Finalmente los golpes cesaron. Cuando nos asomamos por la cortina, se había ido. Si esta fuera la parte de la historia donde todo se resuelve ordenadamente, te diría que solicitar el divorcio resolvió todo. No fue así. Sin embargo, sí inició el proceso legal real. El abogado presentó los papeles, lo que significaba que mi esposo fue notificado y tuvo que responder. Podría haber peleado, podría haber intentado alargarlo, pero no lo hizo. Tal vez pensó que todavía podía manipularme fuera del sistema judicial. Unos días después de que entraron los papeles, mis suegros regresaron, esta vez con un tipo de su iglesia a remolque. Era una de esas personas que habla en tonos suaves mientras dice las cosas más cargadas de culpa que hayas escuchado jamás. Se sentaron en la sala de mis padres como si fuera algún tipo de intervención.
Habló sobre el perdón. Habló sobre el sacrificio. Habló sobre cómo el amor real soporta las dificultades y la traición y la enfermedad. Citó versículos sobre quedarse con tu cónyuge a través de las pruebas. Sugirió que mi decisión de divorciarme de mi esposo en su momento de necesidad pesaría mucho en mi alma. Escuché por un rato. Luego estallé. Déjame dejar esto muy claro, dije. Si solo hubiera estado enfermo y asustado y difícil, todavía estaría allí. Si hubiera sido honesto sobre lo abrumado que se sentía, me habría quedado. Me casé con él por todo eso. Para lo que no me inscribí fue para enviar mi sueldo para cubrir sus facturas mientras él se acostaba con mi mejor amiga en mi cama y planeaba un bebé con ella. Eso no es una prueba. Es traición. Y si creen que mi deber como esposa incluye financiar eso, entonces su idea del matrimonio y la mía ni siquiera están en el mismo universo. El tipo de la iglesia abrió la boca para lanzar una refutación. Levanté una mano. No lo hagas, dije. No me digas lo que Dios quiere de mí en este momento. Dios puede hablarme directamente si esa es la prioridad. Hasta entonces, las únicas personas que deciden qué hago con mi vida somos yo y el abogado que contraté. Mis suegros se fueron viéndose heridos y ofendidos. El tipo de la iglesia se ofreció a orar conmigo. Le dije que podía orar en casa. Estoy segura de que ahora estoy en alguna lista de chismes como la mujer que dejó a su esposo enfermo. Pero ¿sabes qué? Que hablen. La parte más extraña de todo el lío legal fue lo rápido que firmó el acuerdo. El abogado llamó una mañana y dijo: ha aceptado tus términos, sin disputa sobre los pequeños ahorros que tenía, sin discusión sobre dividir las deudas. Básicamente firmó renunciando a cualquier reclamo por el que podría haber peleado. Podría tener miedo de lo que saldría en una audiencia, dijo el abogado. La gente se pone nerviosa de que examinen sus gastos en público, especialmente cuando ha habido engaño. Pensé en esos cargos de la tienda de bebés, las cuentas de restaurantes, las suscripciones misteriosas, y asentí. Por mí está bien. Cuanto menos tiempo tuviera que pasar en un juzgado, mejor. Encontré un nuevo trabajo de enfermería en una clínica local. Nada glamoroso, pero estable. Me mudé a un departamento pequeño no muy lejos de mis padres, porque empezar de nuevo es más fácil cuando alguien puede traerte la cena sin hacer demasiadas preguntas. Había redirigido todo mi correo allí y actualizado cada consultorio médico y acreedor con la nueva dirección. Cambié mi número. Lo bloqueé en todas las formas posibles en que pudiera contactarme. La bloqueé a ella también. Les pedí a los amigos mutuos que no dieran mi información. Por un tiempo estuvo tranquilo. Luego el universo recordó que odia los finales limpios. Una tarde recibí un mensaje de una mujer que conocía vagamente de la escuela, alguien que siempre había rondado el borde de nuestro grupo de amigos. Dijo que mi ex mejor amiga le había pedido que se comunicara conmigo porque estaba demasiado avergonzada para contactarme directamente. Dijo que estaban luchando, que no tenían dinero, que su salud estaba peor, que el embarazo era complicado, que necesitaban ayuda. Lo planteó como una especie de caso de caridad de emergencia. Miré el mensaje durante un minuto entero, sintiendo mi mandíbula apretarse. Luego la bloqueé. No contesté. Sé que eso suena frío, pero tienes que entender. En ese punto mi tanque de empatía para esas dos personas estaba más que vacío. Habían tomado sus decisiones. Se habían elegido el uno al otro por encima de mí y por encima de la honestidad. Me habían tratado como una billetera con piernas. Lo que sea que estuvieran enfrentando ahora era la factura llegando a su vencimiento. Unos días después, llegó una carta por correo. Era uno de esos sobres de hospital que hacen que se te caiga el estómago cuando lo ves. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un aviso sobre una factura vieja que todavía estaba en parte a mi nombre. Por un segundo pensé que mi peor miedo se estaba haciendo realidad, que me iba a quedar atorada pagando por su desastre para siempre. Llamé al abogado en pánico. Explicó con calma que era un cargo anterior a la presentación de la demanda y que lo resolveríamos de acuerdo con el acuerdo. Me recordó que los papeles del divorcio establecían claramente la responsabilidad por las deudas médicas futuras. Su voz me tranquilizó un poco, pero esa carta igual desató una ola de ansiedad que duró días. Era como si el pasado tuviera garras y siguiera tratando de arrastrarme de regreso. No mucho después de eso, llamó de nuevo con noticias que me habrían hecho reír si todo el asunto no fuera tan triste. Mi ex había presentado algo relacionado con la paternidad. Mi ex mejor amiga había dado a luz, y había una duda sobre si él era realmente el padre. Él le había estado diciendo a la gente que era suyo, actuando como padre, hasta que uno de sus doctores hizo un comentario sobre la fertilidad y las matemáticas dejaron de sentirse tan seguras. Dados los medicamentos que tomaba y lo que algunos de sus doctores habían dicho sobre la fertilidad, había empezado a sospechar algo.
Había pedido una prueba. Los resultados fueron claros. El bebé no era suyo. Me senté ahí con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando al abogado describir cómo había reaccionado mi ex. Ira, negación, shock, eventualmente algún tipo de aceptación silenciosa. La mujer que había destrozado mi vida con él había estado acostándose con alguien más al mismo tiempo, y cuando la música se detuvo, ella fue la que se quedó sosteniendo a un bebé sin padre dispuesto. Parte de mí quería sentir lástima por ella. Esa parte era muy pequeña. Principalmente sentí esta fría y sombría satisfacción. No era que deseara mal al bebé. El bebé era solo daño colateral en las terribles decisiones de los adultos, lo cual sucede más a menudo de lo que debería. Pero no pude evitar pensar. Tú construiste esto. Ambos lo hicieron. Pensaron que estaban obteniendo una gran historia de amor de mi dolor, y en cambio obtuvieron una fábula con moraleja. La gente me cuenta partes de la vida de mi ex ahora, aunque yo no pregunto. Al parecer sus padres tuvieron que vender su casa para seguir pagando sus tratamientos. Viven en un departamento pequeño ahora. Perdieron nuestro viejo lugar cuando se venció el contrato de renta y ninguno de los dos pudo cubrirlo. Todavía están muy involucrados en su cuidado, lo cual honestamente es lo que siempre quisieron de todos modos, ser el centro de su universo. Mi ex mejor amiga tiene una cadena de trabajos mal pagados, tratando de hacer malabarismos con el cuidado de los niños y su propio agotamiento. El tipo que resultó ser el verdadero padre del bebé ha desaparecido, no interesado en pañales ni órdenes judiciales. Al parecer era alguien a quien había estado viendo casualmente antes de que todo implosionara, y no quería tener nada que ver con la paternidad una vez que la realidad golpeó. En algún lugar en medio de todo esto, mi ex escribió una carta e hizo que la presentaran ante el tribunal como parte del papeleo final, porque sabía que esa era la única forma en que tendría que pasar por mi abogado y tal vez aterrizar frente a mí. No tenía que leerla. Lo hice. Por supuesto que lo hice. Soy humana. Se disculpó, a su manera. Dijo que había tenido miedo, que se había sentido abandonado cuando fui a trabajar fuera del estado, a pesar de que entendía por qué lo hice. Dijo que había caído en algo con ella que no sabía cómo detener. Admitió que había usado mi sentido de responsabilidad, que había asumido que yo siempre estaría allí, siempre pagaría, siempre arreglaría las cosas. Dijo que lamentaba haberme lastimado. Luego preguntó, de esta manera indirecta y patética, si podía ayudarlo una última vez con algunas de sus facturas, porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Doblé la carta y la tiré a la basura. Eso puede sonarte cruel. Tal vez desde fuera parece que pateé a un hombre enfermo mientras estaba en el suelo. Lo que yo sabía, parada en mi pequeña cocina con ese papel en mis manos, era que si abría esa puerta, aunque fuera una rendija, él se metería de nuevo a la fuerza. Encontraría formas de hacer que mi vida tratara sobre sus necesidades de nuevo. No podría sobrevivir a otra ronda de eso. El período de espera pasó. El divorcio se hizo oficial. El abogado me envió un paquete final con un sello que bien podría haber dicho: eres libre ahora. Mis padres compraron una botella barata de bebida burbujeante y brindamos en su sala. No fue una gran fiesta, pero se sintió como respirar aire real por primera vez en años. En los meses transcurridos desde entonces, he construido algo que casi parece una vida. Voy a trabajar. Llego a casa a mi tranquilo departamento. Cocino comidas sencillas. Salgo a caminar. Veo a mis padres regularmente. He hecho un par de amigos nuevos en la clínica que conocen partes de la historia, pero no toda. No estoy lista para tener citas. Tal vez lo esté algún día. Tal vez no. No tengo prisa. A veces, tarde en la noche, pienso en él. Me pregunto si está en una cama de hospital en algún lugar contando los azulejos del techo, si está sentado en una silla junto a una ventana pensando en la forma en que solíamos acostarnos en nuestro viejo sofá y hablar sobre a dónde viajaríamos algún día. Me pregunto si alguna vez entiende realmente que lo peor que me hizo no fue el engaño en sí, por horrible que fuera, sino la forma en que convirtió mi amor en una trampa financiera. La forma en que asumió que yo seguiría financiando su nueva vida porque él estaba enfermo y yo era amable. La gente me ha dicho que soy fuerte. No me siento fuerte. Me siento como alguien a quien empujaron más allá de su punto de quiebre, y luego tuvo que averiguar cómo levantarse de nuevo porque no había otra opción. Solía pensar que ser una buena persona significaba decir siempre que sí, estar siempre disponible, sacrificarse siempre. Ahora creo que tal vez ser un ser humano decente a veces significa mirar una situación y decir, en realidad, no me voy a prender fuego para mantenerte caliente. No hay una moraleja limpia aquí. Ninguna justicia perfecta. Él todavía está enfermo. Esa parte no va a desaparecer. Él está viviendo con cualquier elección que hizo,
Y ella también. Yo estoy viviendo con las mías. Mi vida es más tranquila ahora, más pequeña en algunos aspectos, pero es mía. Mi dinero paga mis facturas. Mi cama es mía. Mi plan de salud solo tiene mi nombre en él. Si estuvieras aquí en mi sofá ahora mismo, con una taza de algo caliente en tus manos mientras yo trataba de no derramar toda mi vida en tu regazo, probablemente terminaría esto de la misma manera que lo empecé, con algo como: no vas a creer lo que dejé que me pasara y de lo que finalmente me alejé. Te diría que el amor no se supone que se sienta como estar revisando constantemente tu aplicación del banco mientras ignoras el nudo en tu estómago. Te diría que puedes preocuparte profundamente por alguien, y aún así, elegirte a ti misma cuando te muestran exactamente lo poco que te valoran. Y luego probablemente haría algún chiste oscuro sobre cómo si alguien alguna vez te pide que te mudes fuera del estado para conseguirle una mejor cobertura de salud, mientras tu mejor amiga se ofrece a ayudar con los medicamentos. Deberías al menos instalar cámaras en tu recámara. Estoy bromeando. Mayormente. Hay una cosa que no he admitido todavía, y ya que estamos hasta el cuello en mis asuntos, bien podría decirla. Hubo una noche, unas semanas después de que se finalizaran los papeles del divorcio, en que casi lo llamo. No porque quisiera que volviera, no porque de repente perdonara todo, sino porque la soledad es una mentirosa furtiva, y el dolor tiene una forma de reescribir la historia a las 2 de la mañana. Acababa de terminar un turno largo en la clínica. Había sido uno de esos días en los que cada paciente parecía tener 10 problemas a la vez, y nadie quería escuchar y la impresora se atascaba cada 5 minutos. Llegué a casa, me quité los zapatos, dejé caer mi bolsa en la silla y me paré en la cocina oscura mirando el refrigerador como si tuviera algún tipo de respuesta. Había sobras y una botella medio vacía de vino barato y nada más. Mi celular estaba en la barra, con la pantalla hacia abajo. Me serví una copa de vino. Calenté algo de comida en el microondas y me senté en el sofá con la televisión baja solo por el ruido. Estaban pasando algún programa aleatorio, parejas discutiendo, música dramática. Ya conoces el tipo. En algún momento el episodio mostró una escena donde la esposa se sentaba en una habitación de hospital viendo a su esposo dormir, y algo en mi pecho se abrió. Todas las noches que me había sentado junto a su cama regresaron de golpe, la preocupación, la forma en que contaba sus respiraciones, la forma en que le acomodaba la cobija incluso cuando no lo necesitaba. Tomé mi celular sin pensar y me desplacé por mis contactos hasta que llegué a su nombre. Mi pulgar se detuvo sobre él. Por un segundo, mi cerebro trató de contarme una historia. Tal vez podría llamar y decir que solo estaba revisando su salud. Tal vez podría ser la persona más madura. Tal vez al menos podríamos ser civilizados. Tal vez alejarse no tenía que significar borrarlo por completo. Entonces otra parte de mi cerebro habló. La parte que había entrado en esa recámara y visto a mi mejor amiga en mi lugar. La parte que había leído su carta pidiéndome dinero de nuevo envuelta en una disculpa. Esa parte de mí recordó cada vez que él había usado su enfermedad como escudo, escondiéndose detrás de ella cada vez que alguien intentaba hacerlo responsable. Esa parte recordó lo pequeña que me había sentido en mi propia vida. Bloqueé mi teléfono, lo puse en la mesa y me senté sobre mis manos para no agarrarlo de nuevo. Me dejé llorar un rato. Lágrimas feas, del tipo que hacen que se te hinche la cara y se te escurra la nariz. Luego me fui a la cama sola en mi pequeño departamento y me recordé a mí misma, en voz alta, que extrañar las partes buenas de alguien no significa que les debas acceso a ti después de que han destruido el resto. Eso es algo de lo que la gente no habla lo suficiente. Cuando dejas a alguien después de una traición, especialmente una complicada y desordenada, todos esperan que ya lo hayas superado por completo o que estés totalmente destrozada. No entienden el punto medio donde estás funcionando, trabajando, riéndote de cosas, y aún así, aleatoriamente, te golpea un recuerdo que te saca el aire. Tienes permitido extrañar la versión de él que existía antes de todo esto sin querer que vuelva. Tienes permitido extrañar la vida que pensabas que estabas construyendo sin querer reconstruirla con la misma persona. Empecé terapia por ese tiempo, principalmente porque mi madre me empujó gentilmente la idea hasta que dejé de esquivarla. Encontré una consejera en la ciudad que se especializaba en duelo y relaciones, y en la primera sesión pasé 40 minutos hablando sobre sus pulmones y su engaño y el dinero, y unos 5 minutos hablando de mí. Me detuvo en un punto y dijo, muy claramente, hablas de él como si fuera el personaje principal, y tú fueras un papel secundario en su película. Me quedé parpadeando mirándola porque nunca lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Incluso en mi propia cabeza, me había convertido en la enfermera de fondo en su drama.
la que aparece con medicamentos y papeleo, y tal vez algo de apoyo emocional, pero no aquella cuya vida interior importa. Me hizo hacer este ejercicio estúpido, donde tenía que describir mi vida sin usar su nombre o la palabra esposa. Al principio se sintió tonto. Luego se sintió imposiblemente difícil. Tanto de cómo me había definido durante años estaba envuelto en ser su persona, en ser la que manejaba todo. Era como tratar de despegar una calcomanía de una botella de vidrio sin romperla. Eventualmente te das cuenta de que la calcomanía no va a salir limpia, y tendrás que vivir con algunos pedazos sobrantes. Trabajamos en los límites. Trabajamos en la culpa, especialmente la culpa pesada y pegajosa por dejar a un hombre enfermo. Ella me recordó, una y otra vez, que él es un hombre adulto que tomó decisiones conscientes. Su enfermedad explicaba algo de su miedo, seguro, pero no excusaba la traición o la explotación. Odiaba escuchar eso al principio, porque había construido todo mi mecanismo de defensa alrededor de la idea de que si podía entender sus razones, tal vez podría suavizar el dolor. Ella me hizo sentarme con la idea de que algunas cosas simplemente están mal, incluso si sabes por qué alguien las hizo. La clínica se convirtió en esta extraña pequeña ancla en mi semana. Veíamos de todo, desde niños con rodillas raspadas hasta personas mayores manejando presión arterial y diabetes. Escuchaba a la gente quejarse de los medicamentos, del seguro, de los miembros de la familia que no ayudaban lo suficiente. A veces quería sacudirlos y decirles, no tienen idea de lo afortunados que son de que su mayor problema sea convencer a su tío de que se tome sus pastillas. En cambio, asentía y ofrecía consejos prácticos, porque eso es lo que requiere mi trabajo. Un día, una mujer de mi edad entró con su pareja, que tenía alguna condición crónica que necesitaba monitoreo. Ella manejaba todo su papeleo, hablaba por él cuando él dudaba, verificaba 2 veces cada detalle de sus recetas. Él se sentaba allí luciendo avergonzado pero agradecido. Los vi interactuar y sentí esta extraña mezcla de nostalgia y campanas de advertencia. Después de la cita, mientras terminábamos el expediente, ella hizo un chiste sobre cómo se sentía como su enfermera personal y contadora. Todo en uno. Ten cuidado con eso, dije antes de poder detenerme. Me miró, curiosa. ¿Por qué?, preguntó. Porque si no tienes cuidado, un día te despiertas y te das cuenta de que has estado dirigiendo la vida de alguien más tan fuerte que perdiste la pista de la tuya, dije. Luego lo suavicé con una pequeña risa y añadí, no es que me esté proyectando ni nada. Ella se rió también, porque pensó que yo estaba bromeando. Sonreí, porque eso era más fácil que contarle toda la historia. Me pegó más tarde, conduciendo a casa, que esto iba a ser una cosa ahora. Vería versiones de mi vieja vida en todas partes. Vería mujeres doblándose como pretzels para cargar a todos los demás y llamarlo amor. Vería hombres apoyándose en ese cuidado porque es más fácil que pararse por su cuenta. Y me preguntaría cuántos de ellos estaban a una mala decisión de prenderle fuego a todo el asunto. Mi ex mejor amiga aparece en mi cabeza a veces, lo cual me molesta porque me resiente darle más espacio mental. Pienso en las veces que nos sentamos en el porche de mis padres en la prepa, planeando nuestros futuros, hablando sobre carreras y departamentos y tal vez viviendo en la misma ciudad para siempre. Si le hubieras dicho a nosotras de adolescentes que algún día ella sería la otra mujer en mi matrimonio, se habría reído en tu cara. Solía jurar que nunca sería esa chica, la que iba tras la pareja de alguien más. La vida tiene un sentido del humor oscuro. Por lo que escucho, no le está yendo muy bien. Su relación con mi ex implosionó cuando llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Sus padres la culpan de todo ahora, lo cual es injusto a su manera desigual, porque su hijo estuvo allí todo el tiempo tomando sus propias decisiones. Los padres de ella todavía mantienen su postura sobre el dinero, así que ella trabaja y cría a su bebé, y publica citas tristes vagas en línea sobre la traición y empezar de nuevo, según el único amigo mutuo que no he bloqueado todavía. Existe una tentación que tiene la gente cuando escucha una historia como la mía, de convertirla en una fábula moral ordenada. Él engañó, se enfermó, lo dejaron, sufrió. Ella traicionó a su amiga, se embarazó de alguien que no se quedó, está luchando. Yo me alejé, fui a terapia. Estoy reconstruyendo. Es muy ordenado si entrecierras los ojos, pero la verdad es mucho más desordenada. A veces todavía me despierto en medio de la noche sudando, porque soñé que él estaba en el hospital y yo no podía llegar a tiempo. A veces escucho una tos en un lugar lleno de gente, y mi cuerpo se tensa antes de que mi cerebro se ponga al día. A veces escucho una canción que solíamos bailar en nuestra sala, y tengo que salir de cualquier tienda en la que esté, porque mis ojos se llenan de lágrimas. Al trauma no le importa que la trama haya cumplido sus tiempos.
Simplemente vive en tu sistema nervioso, apareciendo como un mal anuncio cuando menos lo esperas. También siento alivio de maneras que me sorprenden. Alivio de no tener que revisar mi cuenta bancaria 10 veces al día. Alivio de no tener que justificar cada compra contra alguna emergencia médica invisible. Alivio de que si llego a casa agotada y ceno cereal en el sofá, nadie me está mirando con ojos decepcionados o pidiendo más de lo que tengo para dar. Hay culpa enredada en ese alivio. Porque él todavía está enfermo, y no estoy hecha de piedra. Pero el alivio es real. Alguien me preguntó recientemente si alguna vez volvería a salir con alguien con una enfermedad crónica. Pregunta rara, pero entiendo por qué la hicieron. Mi respuesta cambia dependiendo del día. A veces digo que nunca, porque estoy demasiado cansada. A veces digo que tal vez, porque sé que no todos usarían su condición como arma de la manera en que él lo hizo. El problema nunca fueron sus pulmones. El problema fueron sus decisiones. Lo que más me afectó la cabeza fue darme cuenta de lo normal que había empezado. Pequeñas decisiones serviciales que lentamente se convirtieron en yo cargando todo. Sigo pensando en eso, porque no quiero volver a pasar por alto esas señales nunca más. Y si alguna vez te encuentras enviando la mitad de tu sueldo a una pareja que te hace sentir culpable por no enviar más, mientras un tercero se muda a tu casa bajo la etiqueta de ayudante, tal vez haz algunas preguntas más. Tal vez no ignores esas pequeñas punzadas en tu instinto. Tal vez escucha a la parte de ti que está inquieta en lugar de ahogarla en explicaciones sobre cómo todos están simplemente estresados. No sé cómo termina mi historia. Estoy en medio de ella. Tal vez en unos años miraré hacia atrás a esta versión de mí misma y pensaré que todavía era demasiado blanda, o demasiado dura, o demasiado estancada. Tal vez estaré en una ciudad diferente, con un trabajo diferente. Tal vez en una relación con alguien que realmente sepa cómo estar presente sin pedir mi último pedazo de cordura. Tal vez seguiré soltera y extrañamente contenta, adoptando un perro y hablando con mis plantas. No tengo idea. Lo que sí sé es que el capítulo con él está cerrado. No porque un juez sellara unos papeles, sino porque finalmente elegí salirme del papel que había estado interpretando durante tanto tiempo. Dejé de ser su esposa, su enfermera, su plan financiero. Empecé a ser solo yo. Kendra. Una mujer que ha tomado más de unas cuantas decisiones cuestionables, pero finalmente trazó una línea con tinta permanente gruesa. Si estuvieras sentada aquí ahora mismo y me contaras una historia que sonara aunque sea un poco como la mía, probablemente te agarraría la mano y te diría, escucha, no te voy a decir qué hacer, pero te voy a recordar que tienes permitido irte. Tienes permitido protegerte. Tienes permitido dejar de pagar por los desastres de otras personas, emocional y financieramente. No te hace cruel, te hace estar viva. Así que eso es todo. Esa es toda la historia fea, complicada y sorprendentemente liberadora. Amé a un hombre cuyos pulmones lo traicionaron. Dejé mi hogar para salvarlo. Él se acostó con mi mejor amiga en la cama que yo elegí. Ambos esperaban que yo siguiera pagando por todo. Dije que no. Él todavía está enfermo. Ella todavía está lidiando con las consecuencias. Yo todavía estoy aquí, todavía respirando, todavía aprendiendo cómo ser la protagonista de mi propia vida. Y no importa lo que nadie diga de mí a puerta cerrada. Esa es la parte con la que elijo vivir. Y si después de escuchar todo esto todavía sientes un poquito de simpatía por él, lo entiendo. De verdad lo entiendo. Yo también lo amé una vez. Pero finalmente estoy aprendiendo que puedo sostener ese viejo amor en una mano y sostener mis propios malditos límites en la otra, sin dejar caer ninguno. Puedo recordar al chico que me hacía reír y también nunca olvidar al hombre que se quedó parado mientras me convertían en una billetera andante. Ambas cosas son verdaderas. Ambas versiones existieron. Simplemente terminé de fingir que la primera cancela la segunda. La mayoría de los días ahora, cuando cierro mi puerta por la noche y apago las luces, hay este sentimiento pequeño y tranquilo en mi pecho que no tenía antes. No es felicidad exactamente, no todavía, pero es algo cercano a la paz. Mi vida es simple y aburrida de la mejor manera posible. Mis mayores problemas son los horarios de trabajo y la lavandería, y si me acordé de descongelar algo para la cena. Después de todo lo que pasó, ese tipo de aburrimiento se siente como un lujo. Y nadie, absolutamente nadie, va a hacerme sentir culpable por querer eso de nuevo.